probablemente todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos apasionado por un deporte, ya sea la natación, el ciclismo o el fútbol, y nos hemos dedicado a mejorar en esto que tanto nos gusta. Lamentablemente suele pasar que a menudo desconocemos los riesgos asociados a esta actividad. A veces suelen ser cosas menores como dolores localizados o cosas por el estilo, pero en otros casos pueden tratar de cosas más graves, siendo los deportes de contacto muy famosos por provocar este tipo de lesiones. Tal es el caso del ahora exboxeador Pichard Colón, una joven promesa del boxeo que se le arrebató todo debido a una hemorragia cerebral. Dicha hemorragia la sufrió después de su pelea con Terrell Williams. El caso es muy polémico y llevó a Pichard a estar 221 días en coma. Hoy en día es necesario que utilice una silla de ruedas motorizada y un dispositivo de comunicación. Como este caso hay muchos, pero del que vamos a hablar hoy es de los más polémicos y turbios, protagonizado por una leyenda de la historia de la WWE, y hablo de la historia de Chris Benoit. Estoy bien seguro de que los fanáticos de la WWE y una gran cantidad de personas ya conocen este caso, pero por si aún no lo sabes, Chris Benoit fue uno de los luchadores más técnicos y respetados de su época en el mundo de la lucha libre profesional. De nacionalidad canadiense, Benoit nació en Montreal en 1967. Desde joven quedó fascinado con la lucha libre, tras ver a figuras como Dynamite Kid, quien se convertiría en su mayor influencia tanto en técnica como en físico. Comenzó a entrenar en el legendario Hard Dungeon, un lugar conocido por su dureza extrema. Sin embargo, su carrera profesional empezó en Japón, en la New Japan Pro Wrestling, donde se destacó como Pegasus Kid. Ahí desarrolló un estilo muy físico, basado en llaves, golpes duros y movimientos peligrosos, que lamentablemente más adelante le pasarían factura. En los años 90, Benoit dio el salto a los Estados Unidos, pasando por la ECW y luego por la WCW, donde formó parte de la famosa agrupación The Four Horsemen, pero fue realmente en la WWE a partir del año 2000 donde alcanzó un reconocimiento muchísimo más amplio. A lo largo de su carrera recolectó una fama de talla mundial. A diferencia de muchos otros peleadores, no era muy carismático al micrófono, pero su habilidad técnica lo convirtió en uno de los favoritos del público. Y no era para menos, ya que Benoit era conocido por lo perfeccionista y autoexigente que podría llegar a ser muchas veces. En una ocasión, después de una pelea, se le encontró a Benoit haciendo 500 sentadillas, y cuando se le preguntó que por qué hacía esto, respondió que era su castigo, ya que en esa pelea había cometido un movimiento erróneamente. Ya en el 2004, en el WrestleMania, frente a miles de personas, alcanzó la gloria máxima, ya que se había coronado como el campeón mundial de peso completo. Esa noche lloró y abrazó a su mejor amigo, Eddie Guerrero, que estaba junto a él. Chris y Eddie eran muy cercanos, pero lamentablemente Eddie llevaría ya un tiempo cargando con problemas y lesiones, lo que dio como resultado que 2 años después falleciera de forma repentina debido a un infarto, siendo este mismo encontrado en su habitación de hotel. La muerte de su mejor amigo dejó a Benoit completamente devastado, y claramente había sido la persona más afectada por esta situación. Love Eddie Guerrero. I miss you. La gente cercana a Benoit declaró que esto fue un antes y un después en su vida. Se le veía más cerrado. Era paranoico, constantemente sollozaba por la partida de su amigo. Dicen que visitaba la tumba de Eddie con frecuencia, hablaba constantemente de él y que incluso escribió en su diario que esperaba verlo otra vez pronto. Y aún así, seguía luchando semana tras semana, a pesar de necesitar claramente un descanso, mientras que su salud física y mental se deterioraban lentamente. Flying Headbutt. Este era su movimiento más característico. Lo realizaba en cada combate, aterrizando de lleno con la cabeza en el cuerpo del oponente. No simplemente era un golpe visualmente impactante, era una bomba cerebral directa. A lo largo de su carrera, Chris había acumulado múltiples conmociones cerebrales. Además, este recibía tratamiento de testosterona y medicamentos para el dolor y la ansiedad, incluyendo Xanax y analgésicos muy potentes. En casa, la situación tampoco era fácil. Benoit estaba casado con Nancy, que, en 2003, había solicitado una orden de alejamiento tras un incidente doméstico, alegando que Benoit podía volverse peligroso cuando estaba bajo los efectos de los esteroides. Aunque luego se reconciliaron, el ambiente del hogar seguía siendo tenso. Pese a todo, Benoit se encontraba en un punto muy grande de su carrera, y esta era la razón por la que nadie se esperaría lo que pasaría después. Un viernes 22 de junio del 2007, la WWE había recibido una llamada de Benoit, diciendo que no podría asistir a un evento del fin de semana programado en Texas. Todo esto para que 3 días después de esto, lo peor saliera a la luz.
pues aparecería la noticia de que habían encontrado 3 cuerpos en su hogar: el de su hijo Daniel, el de su esposa Nancy y el mismísimo Chris Benoit. Al principio se teorizó que había sido un allanamiento, pero lamentablemente, de acuerdo con el informe forense y las pruebas recabadas, se descubrió que el responsable de tal crimen había sido el mismo Benoit. Este primero había asesinado a su esposa Nancy, atándola y quitándole la vida con una cuerda, para posteriormente envolverla en una toalla y dejar junto a ella una copia de la Biblia. Al día siguiente sedó a su hijo Daniel, hasta dejarlo inconsciente, y después lo asfixió. Posteriormente también colocó una Biblia junto a su cuerpo. Y finalmente, 2 días después, el domingo, Benoit se arrebató la vida en su gimnasio casero, usando el cable de una máquina de pesas para... La noticia conmocionó al mundo, pues el lunes 25 de junio, sin tener aún todos los detalles, la WWE emitió un homenaje especial a Benoit, con los videos de su carrera y testimonios de sus compañeros. Pero cuando la policía confirmó que él había sido el responsable del doble, la empresa retiró todo el contenido del aire. Después de todo el revuelo que causó la noticia, era el momento de realizar las autopsias correspondientes. El encargado era el Dr. Bennett Omalu. Este estudió el cerebro de Benoit y encontró una devastación estructural, pues este mismo sufría de CTE, encefalopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa provocada por los golpes repetitivos en la cabeza. Y según palabras del mismo Dr. Omalu, estaba tan dañado como el de un paciente con Alzheimer avanzado de 85 años. Cuando Chris solo tenía la mitad de esa edad. Y aquí es donde nos surge la pregunta: ¿por qué lo hizo? Benoit, anteriormente a este caso, jamás había cometido un crimen en su vida. No tenía historial de ser una mala persona. ¿Fue a causa solamente de su enfermedad mental? Y si ese fuera el caso, ¿Benoit se convirtió en un esclavo de la enfermedad? ¿O hubo algo más de sí mismo ahí? ¿Cómo afecta esta enfermedad a las personas para que lo haya orillado a cometer tales actos? Ok, vamos punto por punto y recapitulemos cuál podría ser la explicación más lógica a este caso. Cabe aclarar que es imposible que nosotros como espectadores algún día conozcamos los detalles, puesto que no se sabe a ciencia cierta qué pasaba en la cabeza de Benoit. Número 1. El constante estrés en su trabajo. El wrestling profesional es un trabajo bastante agotador para las personas. Para empezar, los luchadores deben estar en una condición física casi perfecta. Constantemente la memorización de los actos es otro punto, y no podemos olvidar el gran número de peleas que deben hacer semanalmente. Chris, al ser uno de los luchadores más famosos, también era uno de los más demandados en peleas, y se sabe que Chris tenía un tiempo ya agotado por este ritmo de vida tan abrumador. 2. La toma de esteroides y demás medicamentos. Así como dije, los luchadores deben estar en un rendimiento físico excepcional, y muchas veces la toma de esteroides suele ser una opción casi obligatoria en estos casos. En la autopsia se reveló que Chris tenía niveles de testosterona muchísimo más altos a los normales, lo que confirma el uso constante de esta sustancia. Si bien hay estudios que dicen que el uso de los esteroides puede llevar a una actitud más agresiva, no son tan concluyentes. Además, como mencioné antes, se le recetaba indiscriminadamente fármacos muy fuertes. De hecho, esta fue la razón por la cual se encarceló a su médico. 3. Los problemas personales de Benoit. Se sabe que Benoit, por todas las cosas que había pasado en su vida, sufría de depresión. Y algo que no se suele comentar en este caso es que Chris sí buscó ayuda antes. Ahí fue donde le recomendaron que llevara un diario donde anotara todos sus pensamientos más trágicos. Y por último, su enfermedad. Por si no lo sabes, la encefalopatía traumática crónica es una enfermedad que va por etapas, y cada una de estas etapas tiene efectos diferentes en el individuo. Para resumir, los efectos más importantes son dificultad para concentrarse, depresión, agresividad, pérdida de la memoria y demencia. Todo esto junto con una considerable pérdida de la noción de la realidad. Pues si juntamos todos los puntos anteriores, podríamos casi que confirmar que debido al estado al que se encontró su cerebro, Benoit estaba ya en una etapa muy avanzada de esta enfermedad. Sumando a esto el consumo por casi 20 años de anabólicos, estrés excesivo en el trabajo, depresión y muy probablemente demencia, podríamos encontrar la razón por la cual cometió tales actos tan injustificados. Y es que el caso de Benoit fue un caldo de cultivo que se desarrolló lenta y constantemente a lo largo de los años. Sobre este caso existen detalles interesantes, como el de que luego de terminar con la vida de su familia, Benoit hizo 2 búsquedas en su computadora. La primera siendo la forma más fácil de romperse el cuello, y la segunda, historias bíblicas acerca de la resurrección.
Todo esto desató una alarma sobre los efectos reales del wrestling profesional y los deportes de contacto. La tragedia provocó una serie de reformas en la WWE. Se implementó el programa de bienestar, con controles de sustancias más estrictos, y se prohibieron los golpes directos a la cabeza con sillas. Además, se inició un seguimiento médico más riguroso para los luchadores activos, pero muchos críticos opinan que estas medidas llegaron demasiado tarde. Benoit fue, para algunos, un monstruo, para otros, una víctima de un sistema que glorificaba la violencia física y desestimaba la salud mental.